Bienvenidos a un diálogo libre. En esta oportunidad vamos a conversar con el destacado humorista, actor de larga trayectoria. De hecho, está celebrando sus 50 añitos en el humor, en la televisión, en los escenarios. Y hablamos de Cuquín Victoria, una personalidad muy respetada, muy admirada por la República Dominicana y fuera del territorio, en la diáspora nacional. Nos acompaña en el día de hoy para hablar de estos 50 años y en compañía de nuestro compañero Heury Frías, de aquí de la redacción de Diario Libre, en la parte de la sección revista. Don Cuquín, qué placer tenerle. Muchas gracias, don Severo. Muchas gracias por esa introducción, un honor. Usted me puso por el techo, por allá. Yo creo que nos quedamos cortos, don Cuquín, y la verdad vamos a comenzar por este largo viaje que ha representado para usted este reconocimiento, hablar un poco de sus inicios, cómo se involucra. Hay una nueva generación ahí que trabaja, que vive el día a día y no tiene un marco de referencia de lo que son los grandes protagonistas de la cultura como usted. ¿Cómo se da esa participación? Eso comenzó para mí sin proponérmelo. Yo tenía una amistad una hermandad con mi compadre Milton Peláez, y Milton se inventó junto con Freddy, que acababa de llegar de Brasil, un programa de radio. Ese programa de radio se llamaba El Show de Noticias, que era una parodia de un noticiario, donde se hacía eso, la imitación de un noticiario, pero de relajo. Entonces Milton quería que yo hiciera una sección ahí. Y digo, bueno, yo no sé nada de eso, ¿cómo lo hacemos? Entonces, a mí me gustaba mucho el personaje de Chochueca, porque yo lo conocí en el velorio de mi abuela. Pues Chochueca era un personaje famoso en Ciudad Nueva, porque él iba a todos los velorios. Como no había funeraria, él iba a la casa a ayudar a la familia del difunto con la silla, con las flores, y cuando se acababa, que se llevaban el entierro, entonces le daban dinero, le daban las flores y el hielo, porque le ponían un hielo abajo, y él se lo vendía a los frieros. Qué fuerte. Entonces a partir de ahí comienza... Entonces sí, comencé con el comentario de Chochueca en el noticiario, además de leer noticias. Después comencé a escribir yo también noticias, me fui involucrando en el asunto, y al año siguiente ese mismo programa comenzó a hacerse en la televisión una vez a la semana. Y de ahí ya arrancamos, se presentó la oportunidad de participar en el programa Nosotros a las 8, que era un programa ya de gala que conducían Freddy y Jackie, y entonces nosotros fuimos parte del cuadro de comedia. De ahí en adelante comenzó la evolución en diferentes programas que surgieron. ¿Qué emisora y qué año? Lo del show de noticias. En Radio Cristal, en el 1970, 71, por ahí. No, me imagino que dentro de su larga data en la carrera del humor, he tenido muchas experiencias. Me imagino que los eventos en vivos tienen sus particularidades. Una anécdota así que usted recuerde que comenzando precisamente en los medios, que se acuerde y todavía le dé risa al día de hoy, un evento así, un evento público, un show. Un show. Bueno, comenzamos los inventos de hacer show ya para el público, y Milton, que era sumamente creativo, muy inquieto en ese asunto, y comerciante también, comenzamos primero un show en el Mauna Loa que se llamaba La Gran Unión, que era Milton, Cecilia, Felipe Polanco y yo. Y bueno, ese show tuvo tanto éxito que fue el primer show nacional después de la inauguración de Alto de Chabón, que fue Sinatra. Fuimos nosotros a ese lugar, que era un privilegio solamente el asunto de poder participar en un show ahí en Alto de Chabón, el prestigio que era ese. Ahí tuvimos una sola noche, pero prácticamente lleno el lugar. De ahí en adelante
siguió La Gran Unión y degeneró en otros programas. Yo participé en uno también que fue muy exitoso, que se llamó 3x3, que era Freddy, Cecilia y yo. Ese lo hicimos en el embajador, en el embassy. Una temporada de 2 o 3 meses lleno, todos los fines de semana también. Y me acuerdo yo que ahí fue donde comencé yo a ensayar la imitación del presidente Balaguer. Y entonces entrábamos por la puerta del público, con permiso, y la gente asombrada. Pensaba que era Balaguer. Me acuerdo yo que en una ocasión estaba don Milo Jiménez, sentado, secretario de las Fuerzas Armadas, sentado en una de las mesas de adelante, y cuando yo pasé por al lado, ¡atención! ¡Ah, carajo! Recuerdo esas muchas anécdotas, entre otras. Cuquín, ustedes, y hablo de Freddy, de Milton Peláez, de Cecilia, de Felipe Polanco, ustedes mostraron a lo largo de los años una coherencia en la amistad. Y así es, todavía la mantenemos, claro, con Cecilia y con Felipe, yo, porque ya desgraciadamente ni Milton ni Freddy están. Entonces, el mantener esa relación de amistad que se manifestaba en la dinámica del humor que ustedes hacían, sí. Por ejemplo, en el show del mediodía. Así es, eso llegó hasta el punto que como eran 3, 4 comedias al día, no se podía uno aprender un guión, entonces se explicaba. La comedia comienza así, este es el tema y termina así, ya. Entonces, ahí no había nada escrito. No, absolutamente. Entonces, ahí fue donde comenzó a practicarse el repentismo, la improvisación que después desarrollamos y que nos ha servido muchísimo. Y eso funcionaba así, inclusive con la famosa esquina imaginaria, la política es un arte, que eso surgió porque ahí en el show del mediodía faltaba una orquesta, por ejemplo, no había llegado, hay que llenarse tiempo, vamos a hacer la entrevista. Ya no se hablaba más nada. Pero manejaban la actualidad, Cuquín. Claro, así. Claro, no, había que estar informado. Claro. Y entonces arrancaba cada uno para el armario a buscar qué era lo que se iba a poner, a construir su personaje. Pero Freddy no sabía quién le iba a salir, ni uno sabía que le iban a preguntar tampoco. Y eso era un ejercicio que a nosotros nos divertía tanto como el público, porque uno no sabía qué iba a pasar. Conectando con eso, Cuquín, el público, una generación, la generación nueva, ve esos videos llamados hoy TVT, sí. Y provocan mucha hilaridad. Sí. Sí. Pero yo creo que el mayor éxito, por ejemplo, del caso de la entrevista, era la risa de Freddy. Sí. Que lo es muy sí, contagiosa. Eso comenzó siendo una calle con un farol y hubo que hacer un parque para que él se sentara porque él no aguantaba. No aguantaba. Era así. Los humoristas realmente viven, podemos decir, doble vida. Porque delante de la cámara están siendo felices, están hablando con el público, la gente los ve muy felices, pero detrás tienen una vida privada. ¿Cómo se sienten ustedes cuando en la calle le preguntan, hagan un chiste y ustedes no están del mejor humor? ¿Cómo manejar también cuando tienen una situación personal delicada y tienen que subir a un escenario y hacer reír a otros cuando por dentro están sufriendo a lo mejor una pérdida o algo así? Sí, bueno, uno tiene que acostumbrarse a eso. Y inclusive hay gente que te dice, hazme un chiste. Yo le digo, si yo fuera dueño, ese es mi trabajo, el asunto de los cuentos, de los chistes. Si yo fuera dueño de una funeraria, tendría que andar dando gritos en la calle todo el tiempo. Es buena eso. Sí. Es buena eso. Pero ¿cómo manejar eso cuando están en esa situación difícil y tienen que subir a un escenario? ¿Cómo cambiar el switch? Bueno, claro, eso uno se quita el traje de humano y se sale ya previamente planificado lo que se va a hacer y se olvida de lo que dejó atrás, porque hay que cumplir con esa función en ese momento. Cuquín, este espectáculo que usted va a hacer ahora, el día 4 de diciembre. 4 de diciembre, quisiéramos conocer el detalle que el público va a poder apreciar en esa puesta en escena. Bueno, se pretende hacer un recuento de todo ese recorrido
de 50 años. Pero es un show muy pretencioso que está produciendo Eduardo Durán y Cristian, mi hijo, que ya tiene experiencia en ese asunto. Y entonces es un show que va a tener orquesta, coro, bailarines, pantalla de video, y va a participar una serie de los personajes que yo he usado durante todo ese trayecto, y vamos a tener también amigos invitados de esos con los que yo he tenido la suerte de trabajar en toda esta trayectoria. Bien, esto es puesta en escena de Jaragua, ¿eh? En Jaragua, la fiesta del Jaragua. El Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Bueno, venimos de una pandemia, o todavía estamos en medio de una pandemia, Cuquín. Sí. Estos casi 2 años cerraron el espectáculo, la industria del entretenimiento. Así es, sí. Se cerró. Sí. Perdimos a muchos amigos, gente de la industria, así es. Negocios en quiebra. ¿Cómo lo manejaste, Cuquín? Bueno, por suerte, haciendo otra cosa, yo tengo un programa de radio que son cápsulas culturales, que se llama Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria. Y eso a veces show privado en algunos lugares que no se hacía de público ni propaganda ni ese tipo de cosas. Y manejarse como uno podía. Ahora es que se ha reactivado la actividad de los espectáculos. Y tú sabes que con esto de la pandemia, una de las cosas más molestas es la mascarilla. Es duro. Tú sabes, una gente que se pasa 16 horas del día con una mascarilla puesta, en la noche termina como un Volkswagen con la puerta abierta, las orejas para adelante. No, es terrible. Tú sabes que, perdón, porque hay otra cosa que yo he observado, que la gente se da cuenta que el otro se está riendo por los ojos, tiene los ojos así, pero ¿y un chino? ¿Cómo tú te haces? No se sabe. Tú no sabes lo que la mueca que está haciendo detrás de la mascarilla. Y a lo mejor está serio con los ojos así. Enseñanza, Cuquín, esa es la parte ya un poco de humor. Pero ¿qué enseñanza tú crees que ha dejado este tiempo a la humanidad? Bueno, la humanidad creo que ha aprendido a que hay cosas más importantes que la rutina diaria, por ejemplo, la familia, la salud, y a compartir, porque mucha gente ha tenido que compartir hasta alimentos con el vecino, con el amigo, porque el otro no está trabajando. Ese tipo de cosas han sido fruto de lo que ha pasado con la pandemia. Conectando también un poco con eso, además de la historia de Cuquín, los medios de comunicación carecen ahora mismo de figuras del humor de la data de ellos, porque ahora han tenido que expandirse a otros mercados. ¿Extraña la televisión? ¿Extraña volver a hacer reír a la gente a través de los medios televisivos? ¿O cree que ya ese ciclo pasó y a lo mejor está en otros ambientes? Bueno, yo voy a la televisión como invitado, pero ya eso de producir un programa de televisión en esta época ha cambiado mucho el negocio, el ambiente. Inclusive ahora hay una competencia muy fuerte que son las redes y la cosa ha cambiado mucho. Mejor para mí no meterme en eso. Bueno, pero es una experiencia que también tú compartes a través de redes sociales. Ah, sí, claro. Ahí sí. Te vemos activo ahí. Sí, sí, porque ahí es más fácil. Tú lo haces desde tu casa y tú haces lo que se te ocurra. Y mucha gente, o sea, recibes el apoyo inmediato de mucha gente. Con la televisión tú no sabes qué ha pasado del otro lado. Sí, así mismo es. Cuquín, a propósito del 50 aniversario de esta puesta en escena, como hacíamos al principio de la entrevista, tú tienes una gran cantidad de gente que te admira. Lo que hemos tenido la dicha de estar fuera del país, hemos sentido ese calor. Por ejemplo, cuando Don Freddy, fue Felipe Polanco, cuando se juntaban en un escenario, por ejemplo, en Nueva York, en United Palace, con Vidal Cedeño, hay una retroalimentación y un apoyo masivo. Está en la agenda. ¿Existe esa posibilidad de sacar esta puesta en escena a nivel internacional? Yo no creo, porque es un show muy complicado. Tiene demasiada gente involucrada. Pero tal vez, creo que lo vamos a grabar
y entonces tal vez eso lo podríamos exportar. Bien. Y hablando de la nueva generación, del humor, conectado también con la pregunta anterior, ¿cómo la califica, cómo la define? El país realmente se está viendo dos aguas, o sea, el que hace humor en televisión y el que hace humor en redes sociales, que es totalmente distinto, es un timing distinto, son eventos diferentes. ¿Cómo evalúa el humor en general, ya sea el que se hace en stand-up comedy, el que se hace en televisión, en la nueva generación? Bueno, lo que pasa es que el humor es una caricatura de la sociedad, y la sociedad no es la misma de hace 30, 40 años. Y entonces los jóvenes de ahora, que hay muchos jóvenes muy talentosos, pero el humor que hacen es un reflejo de la sociedad, que es diferente a lo que se hacía antes. Bueno, continuamos con la conversación con Coquín Victoria en este diálogo libre a propósito del 50 aniversario de la carrera artística de un ícono de nuestra cultura, de un ícono de la cultura del humor. ¿Sí? Muchos reconocimientos en el país. ¿Qué han representado esos homenajes aquí que se te han hecho? Cada uno es sumamente importante para mí. Imagínate tú, honradísimo, agradecido por cada vez que me hacen un gesto de ese tipo. Y claro, el asunto de recibir el mayor reconocimiento, que fue la vez de El Gran Soberano, que por cierto me sorprendió también, porque yo era parte de 3 nominados valiosísimos. Sí, claro. Eran Sergio y Fefita. Y entonces me llaman a mí y digo, pues, ¿qué es esto? Yo era el último. Los últimos serán los primeros. Eso parece que se cumplió ahí. Sí. Ahí, Coquín, vimos una designación tuya como consejero, ministro consejero sí, en Washington. Así es. Continúas desarrollando esa función. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Bueno, déjame decirte que yo estoy aquí porque estoy trabajando en el asunto del show, pero la semana que viene vuelvo para allá. Me ha gustado muchísimo porque yo estoy allá en el área cultural y he realizado ya algunos aportes, como por ejemplo conseguí con la Biblioteca Nacional 4 cajas de libros de autores dominicanos para llevarlos allá a la embajada, porque hay muchos, inclusive dominicanos, no solo extranjeros, dominicanos que nacieron allá o que vinieron, se fueron pequeños y no conocen ni la historia ni la cultura dominicana. Entonces eso creo que puede servir mucho para ambientarse. Conseguí también, hicimos un festival de cortos con unos 10 o 15 cortos que me consiguió de Cirecine, y hicimos un festival allá, que también fueron muchos dominicanos. Y grabé aquí en la ciudad colonial, porque aprovecho los viajes para acá, la historia de calles y monumentos de la ciudad colonial, su razón y su estado ahora mismo. Está desde la catedral, la calle de las Damas, la fortaleza, el Alcázar, monumentos importantes que muchos no saben de qué se trata. ¿Y allá cómo lo comparten eso? ¿Hacen actividades en Bueno, embajada? sí, se hacen actividades y la embajada tiene una página en internet y por ahí se coloca todo. Bien. Se ve un aspecto importante de Coquín es que además de ser humorista, es un excelente actor. Y nos sorprendió, me sorprendió en lo particular verlo en otra faceta, o sea, haciendo drama, como La Familia Reina, sí, totalmente distinto. Que me dieron un premio por eso. Incluso, exacto, se premió y todo. ¿Cómo ha sido ese cambio? O sea, ¿un actor formado a hacer humor o fue lo contrario? Conocido más por el humor. Porque también obra de teatro. Y que más por el humor, ¿verdad, Coquín? Oye, ¿qué calificación? Más por el humor. Claro, a pesar de formado en actuación. Sí, no, yo comencé haciendo comedia en cine, claro que era lo más fácil para mí, pero cuando me propusieron el papel de La Familia Reina, me provocó eso como un desafío, que me interesaba hacerlo porque era completamente diferente a lo que yo había estado haciendo, y funcionó afortunadamente. ¿Es más fácil hacer reír o como dice la gente, hacer llorar?
Hacer llorar es más fácil, yo creo, porque cada quien identifica su problema con una tragedia. Y no es lo mismo que hacer reír, que eso depende de que el que te está oyendo le guste lo que tú estás diciendo. Cuquín, ¿qué recuerdo te trae la Guerra de las Papeletas? Hablamos de Guerra de la Papeleta para poner en contexto a una generación que no vivió eso, a lo ocurrido en el Canal 7, en Raintel, en ese momento, cuando el señor Leonel Almonte adquiere la televisora, adquiere el canal, la emisora de radio y agarra y se contrata a todos esos protagonistas de Televisa y se los lleva al precio que fuera, como por libra. Sí, yo me acuerdo, estábamos en el show del mediodía, pero Milton fue el primero que tuvo contacto con Leonel, y entonces los primeros que se fueron, Milton, Felipe y Roberto. Y entonces nada, yo me quedé haciendo mi show, pero entonces Milton me llamaba, pero óyelo por lo menos, oye a Leonel, lo que te puede ofrecer, tú no vas a perder nada. Bueno, arranqué un día para complacerlo, a oír a Leonel. Leonel me ofreció 5 veces lo que yo estaba ganando y un carro, llamó, que le entreguen el que él quiera. Era el rojo. No, era rojo. Un BM. Un BM, sí, perdón. Que él era representante de la BM. Entonces, imagínate tú, ¿qué hago yo? ¿Cómo le digo que no? Y nada, me fui. Y ahí arrancamos. Ahí tuve la oportunidad, entonces, de poder realizar el programa con Cuquín, que eso venía trabajándose desde la época de Reto. El que le puso el nombre a esa idea fue Jackie, y queríamos hacer un programa de comedia, pero nunca se pudo por razones de presupuesto. Entonces, cuando ya se presentó la oportunidad con Leonel, yo tenía cerca de 10 personas de actores de comedia, isla de edición, el equipo técnico, una unidad móvil, todo. Entonces, así, cosas que yo no podía poner de mi bolsillo, ya con eso se pudo hacer lo que queríamos. Y tuvo mucho éxito, funcionó, tuvo unos niveles de audiencia altísimos. Sí, claro, un gran reconocimiento. Pero eso afectó la relación con Tomé, en términos personales. No. Él entendió. Yo le hablé, le expliqué lo que estaba pasando. Yo no me quiero ir, pero yo vivo de esto. Y entonces, bueno, sí, compadre, él entendió, como medio afligido, pero entendió que eso era lo que más me convenía. Y nada, seguimos siendo compadres igual. Hablamos de Tomé, José Augusto Tomé, presidente de Televisa. No, y don Cuquín ha tenido que vivir también experiencias complicadas, porque estando con sus compañeros fallece uno, luego el otro, con situaciones distintas. ¿Cómo sobrepasar esa situación? ¿Cómo se sintieron ustedes cuando escucharon que a fulano no está, que el otro falleció? Freddy, por Hablamos de gente, de figuras como Freddy, de Luisito Martín. El primero fue Pololo, cuando nos mudamos para Raintel. Julio César Matías. Que lo estábamos convenciendo para que fuera para allá. Y en eso, sorpresivamente, le dio un infarto y se murió. Imagínate tú, un momento terrible, porque éramos compadres, por lo menos en mi caso, y nos llevábamos muy bien. Él era un cocinero excelente, cocinaba allá en mi casa o me invitaba a la suya, y fue una etapa muy difícil continuar sin él. Después vino la de Freddy. O Milton Peláez antes. Milton también, pero Milton fue posterior. Okay. No, sí, Milton fue primero. Milton fue primero. Y imagínate, Milton y yo éramos compadres 2 veces. Yo era el padrino de su hija más grande y él era el padrino de mi hija más grande. O sea que era un hermano. Y una pérdida que todavía la lamento y me hace falta. Por cada vez que tengo que hacer un show, pienso en él, porque él me resolvía muchas veces, pero hazte esto, hazte lo otro. Una muleta enorme para mí.
Y claro, el caso de Freddy, aunque uno estaba preparado porque vivimos el proceso de la enfermedad, no era igual. Freddy era otro puntal, una persona fundamental en cualquier proyecto de comedia, sobre todo en los shows y en la misma televisión. Siempre son gente que hacen falta todavía, diariamente. Cuquín, en perspectiva, además de esta puesta en escena del show, otros proyectos, la industria del cine, como apuntábamos hace un ratito, ¿no? Tus participaciones, la industria sigue creciendo, se siguen filmando películas. ¿Hay algún proyecto en carpeta por ahí? Bueno, creo que hay un proyecto, pero yo acabo ahora, a principio de mes, de terminar mi participación en una película que se llama La Hembrita, de Laura Amelia Guzmán y de Israel Cárdenas. Ahí asume que el rol protagónico. No, con Cecilia. Cecilia es el papel protagónico. Yo soy el esposo. Muy bien. ¿Es de corte de humor, drama? No es ni humor, aunque tiene pinceladas. Y es una historia complicada de muchos callejones, pero es interesante, muy interesante. En 50 años, Cuquín, la familia se afecta, ¿no? Sobre todo un artista. ¿Qué rol jugó la familia? ¿Ha jugado la familia? Sí, tremendo, un apoyo incondicional siempre, sobre todo de mi mujer, que ella todavía es mi manager. Es tu manager. Yo coordiné con ella y después me peleé con Givel. Sí. Estas mujeres son las que deciden. O sea que ese acompañamiento ha sido importante para ti, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y bueno, ella está pendiente hasta de lo que yo me voy a poner y maneja todo el asunto. Yo simplemente obedezco. Ok, señora. Sí, señora. Sí. Recientemente uno de los humoristas dominicanos, Fausto Mata, habló de depresión y otros también han hablado de ese síntoma de depresión en el humor, de personas que, como decíamos anteriormente, están felices dentro de una cámara, pero guardan detrás una situación normal de cada ser humano, porque todos tenemos situaciones complicadas. ¿Usted ha pasado por depresión o ha tenido esa experiencia de tener que vivir o sobresalir en esa etapa a pesar de ser un humorista? Mira, yo practico un ejercicio que es la paz espiritual. Yo no me meto en discusiones, no me meto en problemas que aflijan a otra gente, que no sea que para aconsejar o para acompañar, pero eso de participar en cosas en las que no me incumben, entonces yo no me mantengo al margen. Observando los pajaritos, echándole maíz a una gallina que yo tengo en el patio. Pero es difícil. Con mis 2 perros. Y eso no es difícil, sobre todo en este país. Sí, es difícil, pero se puede manejar. Por ejemplo, cuando tú sales a conducir a la calle. Cuénteme, profesor, su experiencia. No, es bueno. Yo él sube el vídeo. A manejar. No. Él sube el vídeo. Yo no salgo. No, yo no salgo, no. A menos que sea, por ejemplo, en las horas pico que uno sabe que no, bueno, ¿qué hago yo contar 1 hora entre un carro si la puedo pasar en mi casa? Salgo a la hora que yo sé que no va a haber ese problema. Es muy difícil. A propósito de que menciono el tema del tráfico, ¿qué te preocupa del país? ¿Cómo ves el país a nivel social y todo? Hay muchas cosas que resolver. Se está haciendo el esfuerzo, pero hay muchas cosas que son pequeñas. Se está tal vez poniendo más atención a los problemas grandes, pero esas cositas como el tránsito, por ejemplo, que hay que buscarle una solución porque va a llegar el momento en que no se va a poder salir a la calle. Creo que hace falta un transporte público organizado y realmente efectivo, porque el metro funciona muy bien, pero tiene no abarca toda la zona como el metro de Nueva York, que la gente no usa carro por eso. Pero eso también involucra inversión muy grande
que no sé si se podrá hacer a corto plazo. Cuquín, el público de repente se interesa también por leer la vida de sus artistas. ¿Han pensado en una biografía? Me lo han dicho muchísimas veces, pero yo le veo como poca importancia a eso. Como, ¿quién va a comprar un libro de la vida mía? Hablando de la vida y conectamos con... ¿Qué usted le recomendaría a los soñadores? A la juventud que sueña en hacer algo. ¿Cuál es su recomendación? Que corran detrás de sus sueños. Que si no lo consiguen, por lo menos rebajan. Bien, señores, muchas gracias por compartir con nosotros esta interesante conversación con Cuquín Victoria. Invitarles a que puedan apoyar esta presentación de la celebración de su 50 aniversario en el arte el próximo día 4 de diciembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Yo creo que ese show no solamente será un día. El Señor te escuche. Así que, Cuquín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Gibel, que estuvo con nosotros por aquí, de la oficina de Ricoradín, y a Heuri. Ustedes. Gracias. Muchas gracias.